Durante la segunda mitad del siglo XV en Italia y el norte de Europa, el arte no solo servía para plasmar temas sagrados de manera sugestiva, sino también para reflejar fragmentos del mundo real. Esto dio paso a una serie de experimentos y el uso de nuevos efectos. Así surgieron varias tendencias o escuelas de pintura concentradas en Italia, Flandes y Alemania. Se descubrió la perspectiva, que consiste en utilizar sombras para crear una imagen más real, y también implica una posición relativa de los objetos. Así, se pensaba que con este descubrimiento y el estudio de la naturaleza se resolverían las dificultades del arte, pero esto representó nuevos retos. El nuevo problema fue cómo distribuir las figuras, ya que éstas no se agrupaban de manera armónica y no destacaban tampoco con claridad al tener un fondo neutro, sobre todo en las piezas que se hacían para los retablos de la iglesia. Una de las soluciones fue empezar a rivalizar con la naturaleza, tomándose libertades como lo hizo Botticelli, para conseguir siluetas graciosas, realzar la belleza, armonizar el dibujo, época que se conoce como el Quattrocento, y dejar de poner fondos neutros. Cuando se daban estos cambios en el arte, se vivía al mismo tiempo el fin de la Edad Media. El Renacimiento se caracterizaría por la recuperación de la antigüedad grecorromana y por la ruptura con la tradición estética medieval, a la que calificaba de estilo de bárbaros. Una concepción del universo antropocentrista de signo laizante iba a sustituir al teocentrismo medieval. En Italia había pervivido la herencia clásica a lo largo de la Edad Media. Es por eso que el Renacimiento de la Antigüedad tuvo lugar precisamente en ese país. Esta vuelta a la antigüedad latina se inicia hacia 1420, con una primera fase temprana, el Quattrocento, a la que sigue en 1500 el Alto Renacimiento o Cinquecento. Mientras Italia desarrollaba el estilo renacentista, en el resto de Europa floreció el gótico final, por lo que en estos países el Renacimiento surgió en contacto con el arte italiano en torno a 1490-1500, cuando en Italia ya se habían realizado prácticamente las obras más significativas del periodo. Característica de la arquitectura cuatrocentista es la decoración de los edificios con motivos clásicos como grutescos, almohadillados, guirnaldas y formas vegetales y animales de extraordinaria belleza. Reaparecen además los capiteles clásicos, así como los frontones triangulares o curvos, que se emplean sobre todo en la decoración de las fachadas. La edilicia civil se situó al mismo nivel que la religiosa, y junto a los edificios públicos predominaron en el siglo XV el palacio urbano, de cuidadas proporciones geométricas, en forma de bloque dividido en pisos y en el interior con un cortil o patio en torno al cual se organizan las cuatro alas con dependencias, y la villa rural, que se aparta de la tradicional finca fortificada para fundirse con el paisaje.
En el norte de Europa, en donde estaban los maestros nórdicos, la arquitectura permaneció fiel a la tradición gótica, haciendo de la práctica del arte una cosa de uso y costumbre más que de ciencia, pues en realidad el Renacimiento que estaba floreciendo en Italia tenía una base muy racionalista. Este estilo gótico del siglo XV, contemporáneo al Quattrocento italiano, tiene una vertiente que se denomina gótico flamenco o de los primitivos flamencos. Para algunos pertenecen al Renacimiento. Sus clientes son burgueses. En el contexto podemos encontrar una prosperidad comercial de Flandes. Aparece la técnica al óleo con pintura de caballete. Usa como aglutinante el aceite en lugar del agua o el huevo. Van Eyck lo usó por primera vez. Existe una minuciosidad y gusto por el detalle. El uso de la perspectiva es por medio de la difusión de la luz, no con geometría como hacen los del Quattrocento. Se desarrolla el paisaje y el retrato, aunque no hay temas paganos, al contrario de lo que pasa en ese momento en Italia. A mediados del siglo XV, la invención de la imprenta tuvo enormes efectos en el desarrollo del arte. Uno de los más grandes maestros del grabado del siglo XV fue Martin Schongauer, procedente de la región francesa que hoy conocemos como Alsacia, quien procuró expresar los pequeños detalles así como las texturas de los objetos en sus trabajos. Con el inicio del siglo XVI se inaugura el periodo más grande y famoso en el arte italiano, el Cinquecento, época que vio surgir a grandes maestros como Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Tiziano, entre otros. El estudio de las matemáticas y la anatomía estuvo muy presente en los artistas de esta época. Los mecenas fueron quienes financiaron el esplendor de estos artistas, pues muchas cortes pequeñas querían erigirse para perpetuar su nombre y dotar de valor y prestigio a sus construcciones mientras se viviera. La verdad es que hubo un desarrollo económico y demográfico tras superar la peste de 1348. Así es que hubo un impulso en la burguesía comercial y se desarrolló la banca. La buena situación económica propicia el optimismo ante la vida y aleja del pesimismo y el temor a la muerte que caracteriza a la Edad Media. Esto se va a reflejar en el arte. Las monarquías europeas
crean fuertes estados centralizados. La nobleza queda totalmente supeditada. Los reyes se acabarán convirtiendo en importantes mecenas, así como los religiosos y los burgueses. La caída de Constantinopla en 1453 hace que lleguen a Italia muchos sabios bizantinos exiliados. Traerán sus libros y conocimientos sobre la antigüedad clásica. Además, en Italia se encuentran numerosos restos arqueológicos de arte romano. Esto favorecerá la aparición del humanismo, que es un movimiento filosófico y cultural que supone una nueva forma de ver el mundo. Una de sus bases fueron las exploraciones geográficas y descubrimientos, como los viajes de Colón, Vasco de Gama, Magallanes, etc. Esto definitivamente influirá en el arte. El Cinquecento representa, por tanto, la perfección clásica de las conquistas cuatrocentistas con depuración de los elementos superfluos y decorativos, intentando aunar la armonía y la lógica con una solemne monumentalidad. El Cinquecento o Renacimiento clásico se ubica en las primeras décadas del siglo XVI. En Roma se da bajo el mecenazgo de los papas Julio II y León X. Se difunde por Europa. La escultura se independiza de la arquitectura. Asistió al predominio romano, y la delicadeza florentina dejó paso a una grandiosidad y sencillez monumental, con preferencia por las esculturas de bulto redondo sobre el relieve. En la pintura, Leonardo da Vinci aportó la técnica del esfumado, con la que se diluye los contornos y suaviza los colores a fin de conseguir una nueva realidad plástica más expresiva y poética, impregnada de una atmósfera nebulosa.